Bueno, 10 de la mañana. Vamos a iniciar la segunda parte. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. profe. Sí, Ya profe, se escucha saben, bien. ya saben que hay que... Ah, muy bien, Aniel, que ahora sí se te mira, no que la oscuridad ahí al fondo. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, la gente que está entrando tarde con la cámara, esa isla aquí, no sé qué está esperando para poner la cámara. Es que tengo que estar recordando lo de las cámaras. Ok, ¿qué hora es? ¿Cuántos minutos han pasado? 10:03. Bueno, pues, yo no voy a aceptar a nadie. Entonces, vamos a continuar. Lo último que habíamos visto fue esta presentación acá con las etapas de la meiosis, que al final se forman dos células hijas. Bien. Entonces, antes de continuar con esta parte, la importancia, sí, vamos a ver otra presentación. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver la otra presentación que tengo. A ver. En la otra presentación, por acá debe estar. Correcto, ahí. Ya vamos a ver si aún no. Aquí está. Bueno. Ok. Esta otra presentación, ¿verdad? Vamos a ir rapidito con esta presentación. Siempre vamos a estar hablando de la meiosis. Fíjense que en la pantalla que ustedes tienen, tenemos la célula madre, que es diploide, 2N se simbolizan. Aquí en la primera etapa de preparación se hacen dividir los cromosomas y se va a dividir la célula diploide. En la meiosis 1, que son dos etapas, primero se forman dos células hijas, que ya son haploides, y después forman otras dos más, y en total se forman cuatro células que son haploides. Bien, eso ya manejamos. Ahora, aquí tenemos algunas primicias que deben saber de la meiosis. A ver, Anielka, ¿qué dice el primer párrafo? ¿Qué dice? Los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales especiales denominadas gametos. Perdón. Es decir, que los organismos superiores como los humanos, que verdad que nos reproducimos de manera sexual, va a ser a partir de dos células que son los gametos. En el caso de los seres humanos, los gametos es el espermatozoide en el varón y el óvulo en la hembra. Ok. Anielka, el segundo párrafo. Los gametos se originan mediante meiosis, proceso de división celular de células germinales. Es decir, que los gametos se forman mediante la meiosis, que es la división de las células germinales, que son las células sexuales también. Muy bien. El tercer párrafo. La meiosis se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Es decir, que en la mitosis va a haber una dotación cromosómica doble en la célula hija, pero en la meiosis solo una, por eso es que se reduce a la mitad, ¿verdad? Por esta razón, Anielka, Cada gameto contiene la mitad del número de cromosomas que tienen el resto de las células del cuerpo. esto en la meiosis, ¿verdad? Los espermatozoides y el óvulo tienen la mitad de los cromosomas que tienen todas las demás células. Y el último párrafo, Anielka. Cuando en la fecundación se unen dos gametos, la célula resultante, llamada cigoto, contiene toda la dotación doble de cromosomas. La mitad de estos cromosomas procede de un progenitor y la mitad del otro. Es decir, en otras palabras, cuando hay la fecundación, ¿verdad? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, la condición diploide regresa. Y eso va a ser el cigoto, la primera célula que se forma. Cuando pues se forma el cigoto, ahí la mitad de los cromosomas aportó un progenitor, el papá, y el otro la mitad al otro progenitor que es la mamá. Entonces se restablece la condición diploide. Ahora, ¿por qué va a ser diferente el nuevo ser? ¿Por qué no se parece mitad papá, mitad mamá? Ya ahí entra en acción los genes dominantes recesivos.
que vamos a ver aquí en la clase de genética. Muy bien. Esas son algunas premisas de la meiosis. Entonces, aquí me dice esta presentación, dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, se distinguen como meiosis 1 y meiosis 2. Es decir, que hay meiosis 1 y meiosis 2. Ambos sucesos difieren significativamente de la mitosis. Y cada división meiótica se divide formalmente en los estados de profase, metafase, anafase y telofase. Es decir, como hay dos divisiones, va a haber profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 2. Y después profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Todo va a ser doble porque hay dos divisiones. Entonces, en ese esquema vamos a ver cómo se da la primera división, que es la meiosis 1. Meiosis 1. Queden atentos al esquema que va a ir apareciendo en su pantalla. Tenemos la célula madre, ahí está. La interfaz, que es la fase que no se está dividiendo. Pero en la profaz, que es la fase primera división, si usted se fija, estas dos células son muy diferentes el esquema. Aquí solo se mira el núcleo ahí, pero aquí se mira el núcleo clarito y los cromosomas. Ese es el típico de la profaz, que los cromosomas se hacen invisibles, ¿no? ¿Correcto? Después viene la metafaz. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y forman la placa ecuatorial, también llamada placa metafásica. Se dispone a lo largo de la célula, ¿verdad? Ok. Después tenemos la anafase. Uno siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Los cromosomas emigran hacia los polos de la célula, se separan. Por eso esa fase se llama fase de separación. Vamos hasta los polos de la célula. ¿Para qué? Para que se dé la cuarta etapa, que es la telofase. Es decir, se forma un tabique de separación y la célula se parte en dos, que es la fase de reorganización. Eso es la meiosis 1. Por lo tanto, de una célula hija se forman, de una célula madre, perdón, se forman dos células hijas. Con la diferencia que la célula madre es 2N diploide y la célula hija es haploide. ¿Estamos ahí? Deme agua, por favor. Ok. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La meiosis 1, que es lo que acabamos de ver. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver. Ahora quiero que lea. ¿Quién va a leer? Pues Barrantes, Juan Barrantes. Léeme, por favor. Las características típicas de la meiosis 1 solo se hacen evidentes después de la replicación del DNA. En lugar de separarse, las cromátidas hermanas se comportan como bivalente o una unidad, como si no hubiera ocurrido duplicación, formando una estructura bivalente que en sí contiene 4 cromátidas. Ok, ese es lo primero que pasa en la meiosis 1. Se hace evidente hasta que se duplique el ADN. Ok, y van a formar unas estructuras bivalentes que contienen 4 cromátidas. Recordemos que las cromátidas son los brazos de los cromosomas. Sigue, por favor, leyendo. Las estructuras bivalentes se alinean sobre el uso. Posteriormente, los dos homólogos duplicados se separan desplazándose hacia polos opuestos, a consecuencia de que las dos cromátidas hermanas se comportan como una unidad. Cuando la célula meiótica se divide, cada célula hija recibe 2 copias de uno de los dos homólogos. Correcto. Es decir, cuando la célula se va a dividir, ¿verdad? Los cromosomas duplicados se separan, se desplazan hasta los polos opuestos y se comportan como una unidad. Y cuando la célula hija se va a dividir, reciben cada una copia de los cromosomas homólogos. Por lo tanto, los dos progenitores de división contienen una cantidad de doble ADN, pero son diferentes las diploides. Ok. Solo voy a dejar de compartir un rato la pantalla. Quiero ver quiénes están con cámara y quiénes no para sacar los que están sin cámara.
La saqué a la Marcela Torres por ese alboroto. Esta niña también le voy a sacar la Solkidown fuera. Está sin cámara. La próxima que va a sacar va a ser la Marcela Torres. Ok. Bueno. Entonces, solo quiero tomar una foto. Ok. Entonces, continuamos compartiendo. Aquí estábamos, ¿verdad? Ok. Vamos con el que sigue. ¿Cuál es la importancia biológica de la meiosis? ¿Por qué es importante manejar lo de la meiosis? Ok. En primer lugar, fíjense, reduce el número de cromosomas a la mitad para la reproducción sexual. Es decir, que los cromosomas se reducen a la mitad. ¿Esto qué significa? Que de tener 46 pasa a tener apenas 23, es decir, la mitad de los cromosomas. Ok. Después tenemos que en los individuos de sexo masculino, las 4 células haploides se transforman en espermatozoides. Y en los individuos de sexo femenino, se va a transformar en células polocitos. Vamos a ver qué es. Entonces, escuchen bien. En el varón, cuando se da la división celular, todas las células que se forman los espermatozoides, van a tener una cantidad de cromosomas haploide. No así en las damas. En las damas el óvulo va a tener también cantidad de cromosomas, pero no todas las células se van a transformar en óvulo, sino que solo una. Y las otras 3, de las 4 que son delante de la mía, de las 4 que forman, 3 forman polocitos. Empezamos a ver en un esquema. Entonces, pero ¿cuál es la consecuencia biológica y genética más importante de la meiosis? Es la variabilidad genética, que da como resultado una recombinación de genes que se reproduce tras el entrecruzamiento. Y eso conlleva a la evolución de las especies. Nosotros hemos evolucionado, somos diferentes al hombre primitivo. Pero cuando digo diferente, te estoy hablando, la evolución se da en miles de años. Miles, millones de años. Por ejemplo, nosotros somos igual a Cristo. Hace 2000 años vino Cristo a la tierra. 2000 años para el tiempo de vida de la humanidad no es nada. Entonces, nosotros somos igual al hombre de hace 2000 años, de hace 4000, pero no somos igual al hombre de hace 2 millones de años. ¿Me explico? Hemos evolucionado. ¿Por qué? Por la variabilidad genética. Ustedes han escuchado hablar aquel caso cuando dice, ¿ustedes saben qué cosa es el incesto, muchachos? ¿Qué es el incesto? ¿Qué me Obvio. contesta? ¿Ah? Si no me equivoco, es la práctica sexual o la reproducción entre familiares, si no me equivoco. Es decir, es cuando se da, por ejemplo, casos que se reproducen o se tiene sexo, personas que están emparentadas, por ejemplo, hermanos, primos, tíos, sobrina, papá, hijo. Eso conlleva alguna formación. Entonces la gente dice, si dos hermanos tienen hijos, el hijo va a salir enfermo. No, 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 para nada. Lo que va a salir es que esa persona no va a tener variabilidad. ¿Por qué no va a tener variabilidad? Porque los genes de los hermanos son muy parecidos y ahí no hay variación. No va a evolucionar. ¿Me explico? Porque los genes son iguales. La variabilidad va a haber cuando los genes son totalmente diferentes. Esa es la principal consecuencia de la meiosis. Bien. Ahora bien, vamos con la segunda división. Habían visto la primera, ¿verdad? Recuerde. Aquí quedamos que se forman 2 células. En la segunda, la meiosis 2. Ay, espere que me están llamando de la universidad, chicos, otra vez. Aló. ¿Sí? ¿Quién es?
¿Quién es? Vale. Bueno, yo voy a mandar, pero ahorita estoy en videoconferencia, no he terminado. Tengo los grupos enfrente, estoy dando clases, ¿sabes? Sí, que se espere, diga. Deme unos 40 minutos, estoy en videoconferencia. Vaya, vaya. Ok, joven, disculpe, era de la universidad, de registro las notas, tu chaval, como siempre. Ok, entonces, aquí tenemos, recuerden, venimos de la telofase. Telofase 1, se formaron dos células ahí. Cada una de esas células va a seguir el proceso siguiente. Aquí está telofase, ¿verdad? 1. Cada una de esas células va a seguir acá, mire, ahí. Esta terminó la telofase 1. Entonces el proceso comienza, aquí dice telofase 1, aquí abajo se forman dos núcleos y originan dos células hijas. Vamos a ver ahora, comienza de nuevo la profase 2. Aquí va a ser muy similar lo que pasa, ¿verdad? Los cromosomas de nuevo se hacen invisibles y aquí se forman los cromosomas, es decir, se hace visible, se rompe el núcleo. Nada más que aquí va a ser dos divisiones múltiples, de arriba y abajo, mire. Después los cromosomas se ubican en el centro y forma el uso acromático que se llama la placa metafásico ecuatorial. Aquí las cromátidas hermanas se separan y migran a los polos, ¿verdad? Y aquí se separan en dos cada una para un total de 4 células. Ese proceso, ¿dónde se da? Habíamos visto que se da en el cuerpo humano, ¿a dónde? En las células sexuales. En el caso del hombre es en el esperma y de la mujer el óvulo. Entonces, el proceso se va a llamar gametogénesis. Recuerden Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, el inicio de todo, la formación. Entonces, gametogénesis es el inicio o la formación de los gametos. ¿Y qué son los gametos? La célula sexual, el varón espermatozoide y en las hembras óvulo. Entonces, miremos la espermatogénesis. Fíjense bien, se va a dar este proceso. Primero comienza con mitosis, pero después se va a dar la primera división meiótica. Fíjense aquí, fíjense aquí. Se forman dos células. Aquí también, nada más que esas dos células, una es grande y la otra es poco viable, que es el polocito. Esa es la meiosis 1. Y ahora viene, miren, ahí está, la meiosis 2. Se forman los espermatozoides, que son haploides, y de dos células se forman 4. Miren, aquí están las 4. Ahí están los espermatozoides, miren, que son haploides. Pero en la segunda división meiótica del óvulo, solo va a haber una célula viable. Las otras células, las otras 3, van a ser los polocitos, son células no viables. De tal forma que durante la mitosis, la división celular de las 4 células, solo una va a ser viable, que es el ovocito, que forma después el óvulo, que es haploide, igual que el espermatozoide es haploide. Eso, muchachos, explica por qué las mujeres solo producen un óvulo, mientras que el varón produce miles de millones de espermatozoides. Cuando el varón tiene el acto sexual, recuerden, deposita en la vagina millones de espermatozoides, aunque solo uno es el que va a fecundar el óvulo. Eso habíamos visto en la clase presencial y hasta le decía que nosotros todos somos ganadores porque son productos de un espermatozoide que era rápido. De tal forma que el hombre produce millones de espermatozoides y la mujer produce un óvulo al mes, ¿verdad? Cada proceso. Más o menos se calcula que la mujer durante toda su vida produce alrededor de 400 óvulos. Promedio, pues, desde la primera regla, que es la menarquía, hasta la última regla, que es la menopausa. Comienza a los 12, 13 años las muchachas a arreglar, hasta los 45, 50, algunas damas. Durante ese periodo, 20, 30 años, va a producir, pues, los óvulos uno al mes durante la menstruación. Ok, eso vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es importante la gametogénesis? Escuchen bien, estamos hablando de la gametogénesis, no es de la meiosis, no, la gametogénesis, que es la formación de los gametos. Aquí quiero que me ayude con la lectura la señorita Hilda Jarquín. Dale, Hilda, ¿qué dice? La gametogénesis equivale a lo que sería la primera etapa de la reproducción sexual en plantas y animales. Es decir, la primera etapa.
Esa primera etapa se da en el cuerpo de la persona independientemente si tiene vida activa o no. Es decir, en tu cuerpo se va a dar ese proceso. ¿Cuándo se da ese proceso? Pues cuando la persona alcanza la madurez sexual, ¿verdad? En el caso de las mujeres como a los 12, la primera regla, pues 12, 13 años. Y el caso del varón cuando produce los primeros espermatozoides, ¿verdad? La madurez del varón un poquito más tarde, 14 años, 15 por ahí. Ok, sigue Hilda. ¿Qué dice el segundo párrafo? Mediante este proceso se da la formación de células sexuales llamadas gametos. Es decir, se forman los gametos en el varón espermatozoide y en la hembra óvulo. Siga. Los gametos, tanto animales como vegetales, se producen a partir de células diploides que experimentan la meiosis para formar las células haploides. Estas células, después de un periodo de maduración, se convierten en los respectivos gametos. Es decir, que los gametos, que son la célula sexual, viene a partir de células que sufren meiosis para formar células haploides. Eso es importante siempre recordar que las células sexuales son haploides. ¿Qué significa haploide? Que solo tiene 23 cromosomas. Se reducen a mitad los cromosomas. Muy bien, muy bien. El párrafo cuarto, ¿qué dice? Existe la espermatogénesis y la ovogénesis, que son subprocesos de formación de gametos masculinos y femeninos respectivamente. Correcto. ¿Dónde se realiza la espermatogénesis? ¿Qué dice? La espermatogénesis se realiza en los testículos de los machos y es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. ¿Y la ovogénesis? Y la ovogénesis se realiza en los ovarios de la hembra y es el proceso mediante el cual se originan los óvulos. Correcto. Aquí yo pongo machos y hembras porque estamos hablando que eso da en todos los seres vivos, incluyendo los animales, pues. Por ejemplo, en un perro decimos macho y hembra. Pero ya sabemos que en el caso de los humanos, no decimos macho y hembra, ¿verdad? Los humanos, ¿cómo le decimos? El varón y la mujer. Aunque los cubanos así dicen, ¿verdad? ¿Qué tú? Un niño macho, una hembrita, dicen ellos. Pero pues nosotros aquí no. Es mujer y varón. O para los animales sí, macho y hembra. Correcto. Muy bien, muy bien. Aquí, este cuadro que está aquí, muchachos, como se dicen por ahí, pónganle sello para el examen. Este cuadro es muy, muy importante. Pero antes del cuadro, quiero ver algo, espera, dejar de compartir, vamos a ver el cuadro. Quiero ver la otra presentación que teníamos. Esta que está acá. Correcto. Vamos con esta presentación, correcto. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí. ¿Qué dice? Importancia biológica de la meiosis. Correcto. Entonces, aquí tenemos la importancia biológica de la meiosis ya, digamos así, desglosadita a nivel genético, a nivel celular y a nivel orgánico. A ver, Dani Rivas, léame a nivel genético. ¿Qué dice? El primer párrafo, ¿verdad? Sí. Ok. Se produce la recombinación de genes durante el sobrecruzamiento. Las células hijas son haploides y sus cromatidos, espera, permíteme. Ajá. ¿Dónde me quedé? Las células hijas son haploides y sus cromatidas no son iguales entre sí. Todo ello aumenta la variabilidad de la información genética que lleva la célula. Es decir, que a nivel genético permite la recombinación de genes y las variabilidades genéticas. Ok, eso a nivel genético. A nivel celular, Dani, a nivel celular. Pasamos de células diploides a haploides. Es decir, que las células del cuerpo que son diploides, tienen 46 cromosomas, pasan a tener 23. Ese es muy importante. Y a nivel orgánico, Las células resultantes son los gametos o esporas.
La función de gametos con la mitad de cromosomas garantiza que se mantenga el número cromosómico del organismo. Claro, gracias. Es decir, que las células que resultan son los gametos. Esporas en el caso de los vegetales, ¿no? Esos gametos contienen la mitad de los cromosomas y garantiza que el nuevo ser, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, el espermatozoide tiene 23 cromosomas, el óvulo 23, entonces ahí se restablece la condición diploide. Eso es muy importante que ustedes manejen, ¿verdad? Ok. Y ahí tenemos pues que la gran importancia va a ser la recombinación también. Eso me lee, por favor, Marcela Torres. Importancia biológica de la meiosis. Durante la profase 1 de la meiosis, el sobrecruzamiento provoca la recombinación genética, proceso mediante el cual los cromosomas homólogos intercambian trozos de ADN que contienen alelos concretos, de forma que los cromosomas resultantes tienen una combinación nueva de alelos. Es decir, que aquí volvemos a lo mismo, que eso nos permite la recombinación. Ahora lee el segundo párrafo, lo que está en negrito. ¿Qué dice? La gran importancia de la recombinación genética es la variabilidad que genera el número de gametos distintos que se pueden formar mediante este proceso. Esta está en función de cuántos los heterocigotos existen en un individuo. Ok. Es decir, en este caso, la recombinación es lo que va a permitir es la formación de individuos con una cantidad de cromosomas diferentes a las células de los papás. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es la importancia biológica de lo que es la estamos con esta, ¿dónde está esta presentación? Muy bien. Ok. Bueno, eso es alguna alteración. Esa alteración vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, vamos con esta otra presentación que es sobre esta que está aquí. Esta es la última presentación que vamos a ver. Muy importante esto, chicos. Este cuadro, como les había dicho, hay que aprenderse al tubo. Aquí tenemos la diferencia entre la meiosis y mitosis. Es muy importante. Lo primero que vamos a ver, miremos la columna de la derecha. La mitosis ocurre en todas las células corporales, mientras que la meiosis solo ocurre en las células productoras de gametos, es decir, la célula sexual, espermatozoide y óvulo, ¿verdad? Bien. Después tenemos que en cuanto al número de células producidas, la mitosis produce 2 células. Ah, pero la meiosis produce 4. Ahora, esas células, ¿cómo van a ser? Dice aquí, tercera columna, que el número de cromosomas de célula hija es diploide, 2N, mientras que las meiosis, las células es haploide, N. ¿Dónde se da la meiosis? Ya sabemos nosotros, en los gametos. Pero ¿dónde se da la mitosis? En cualquier célula del cuerpo. Por eso llamamos células somáticas. Y en cuanto a la función de la mitosis es la reproducción asexual, crecimiento, regeneración, reemplazo de la célula. Es decir, continuar que una célula a otra. Mientras que la función de la meiosis es la reproducción de gametos. Es decir, para la reproducción sexual. Y continuidad genética de generación tras generación. Eso es lo importante que debo manejar. Voy a dejar de compartir eso y ahora voy a dar orientaciones finales. Pongan mucha atención. ¿Cuáles son esas orientaciones? Ustedes hoy, de ahorita que termina la clase termina la videoconferencia, pero ustedes siguen en clase. ¿Cómo? A través de un foro. Ahorita a las 11 de la mañana
se les va a habilitar un foro. Ese foro se cierra hoy mismo, a la medianoche. Entonces, después de la clase a las 11 va a estar habilitado el foro. En el foro ustedes van a escribir, van a aportar, vamos a hablar sobre el tema de hoy, lo que entendieron del tema de hoy. Van a hablar fundamentalmente sobre por qué es importante la mitosis y la meiosis. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué pasa con una célula si no se reproduce? De eso van a hablar. Después van a diferenciar, quiero que diferencien la mitosis de la meiosis, en qué son iguales y en qué son diferentes. Establecer comparación. Y lo último, ¿por qué en genética debemos entender bien mitosis y meiosis? Ustedes me van a decir, ¿por qué creen ustedes que esta clase, tenemos 2 sesiones de clase hablando de mitosis y meiosis, siendo que ustedes ya miraron eso en primer año, se supone, ¿verdad? ¿Por qué es importante la mitosis y la meiosis? ¿Qué nos da? ¿Estamos entendiendo? Eso todo ustedes van a escribir el foro que va a estar habilitado hoy. Yo les recomiendo, para hacer un buen foro, pueden revisar o observar de nuevo la grabación de la videoconferencia. Estas grabaciones de la videoconferencia van a estar disponibles en un ratito, puede ser rápido, en unos 10 minutos ya va a estar esto en la página virtual para que usted la repase por si te olvidó algo y de esta manera poder participar del foro, que como le digo, solo va a estar habilitado el día de hoy. Todo el día, a las 11 se habilita, a las 12, toda la tarde, hasta la medianoche. A la medianoche cierra, ¿estamos claros? Yo siempre habilito solo el foro el día de clase. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser un documento de Word con preguntas. Esas preguntas van a estar habilitadas más luego. Nada más que las preguntas van a tener una semana para contestar. ¿Estamos claros? Es decir, que las preguntas van a cerrar su entrega. Hoy es martes, el próximo lunes. Van a tener una semana para hacerlo. Son preguntas que van a estar en un documento de Word sobre el tema que hemos visto. Para contestar esas preguntas también les recomiendo observar de nuevo la grabación de la videoconferencia. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Preguntas, dudas, pueden consultar porque ya después no se puede, ¿verdad? Disculpe, profesor. Es Dime, respecto Juan. al trabajo de la otra semana. ¿Cómo dice? Es respecto al trabajo del cuadro. Dime, hable. Tengo una duda, es que estaban haciendo mucho ruido los compañeros y no alcancé a escribir una parte de la indicación y no sé si estoy en lo correcto o si estoy algo equivocado en esa parte. ¿Qué dice? Espera. Estoy como... Niño, aquí el tiempo es oro. Dieta. Emily, ponme bien esa cámara, solo miro tu frente, vos. Qué barbaridad. Ponga bien esa cámara, hombre. No te voy a sacar de aquí. Aquí está, profe, mi duda. Dice que tenemos que realizar un cuadro con los organismos que tiene la célula, ¿verdad? Organelos, no organismos. Perdón. Tenemos que encontrar lo que es función, característica, concepto y diferencias entre ellos. No, tenés que encontrar función y composición química en el cuadro. Y esto hasta ahorita está preguntando si ese cuadro se supone ya debería estar en la página. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Nos vemos cuando martes a las 8 en punto en la Universidad. El próximo martes, ¿vieron? Va pues. Bye. Bye, profe. Pues una consulta súper sencilla, rápida. Se salió.